Soy Carlos Mozo y soy el encargado de marketing de Stone Designs. Bueno, pues realmente yo he llegado casi por casualidad. Conozco a Kutu desde hace muchos años y he terminado trabajando con él, encargándome de todo lo que es marketing y redes sociales y toda la parte de estrategia online, pero realmente mi relación con el mundo del diseño hasta que empecé a trabajar en Stone era nula, no conocía nada. Yo creo que la gente, el rollo que hay siempre entre el equipo de Stone es muy guay. Y al final yo vivo en Asturias, bajo a Madrid una vez al mes y esta semana o 2 semanas que estoy con el resto de mis compañeros es un momento que se disfruta mucho a la hora de trabajar. Yo creo que la cocina. Al final la cocina es como el punto de encuentro tanto a la hora del desayuno como a la hora de la comida, donde nos juntamos todos después de trabajar todo el día o antes de empezar el desayuno y es donde realmente se siente que el estudio es como una pequeña familia. Yo describiría a Stone como ese amigo que siempre estarías orgulloso de que tu madre le conozca, ¿no? Que siempre estás hablando en casa de esta persona, ¿no? Que todo lo hace bien y tiene mucho carisma y básicamente es una persona a la que estarías como muy orgullosa de presentar a cualquiera. Sí, pues yo diría Revival. La primera vez que entré, la verdad es que me flipó. Nunca había visto un local de esas dimensiones tan grandes, que es una nave completamente vacía, en la que Stone se encargó de dividir con salas ocultas, con estanterías que se mueven, con cortinas, los diferentes espacios. Y a mí personalmente me encanta el mundo del motor, las motos y los coches, entonces sentí esa afinidad cuando lo vi por primera vez y no me podía creer que la empresa de Kutu había hecho esto. Yo creo que lo más difícil es lidiar con Kutu. Es muy complicado seguir su ritmo de vida y tratar de documentarlo. Es un caos ordenado en el que al final todo funciona, pero hasta que consigues que funcione tienes que estar todo el rato detrás de él y no es difícil seguirle la pista. Bueno, pues yo creo que el momento de pensar las ideas que aplicamos al final a la parte de marketing no viene sentados en una mesa de oficina. Suele ser entre herramientas, en el garaje, arreglando una moto, arreglando un coche. Entonces, no se siente como trabajo, pero suele ser el momento en el que estamos todos un poco más liberados y fluyen las mejores ideas. Pues a mí me encanta dibujar, entonces me fliparía tener como Me encanta dibujar, pero no dibujo bien. Entonces me gustaría ser capaz de esos bocetos que suele hacer Kutu en el iPad, cuando diseña y esboza así de forma muy rápida una pieza de mobiliario o una esquina de un proyecto. Es una parte que me encantaría saber hacer y trabajar de ello. Pues yo creo que tanto con Kutu, con Alan y con Juan, que al final los tres tenemos en común el mundo de las motos y solemos pasar mucho tiempo juntos aparte del tiempo que pasamos trabajando en el estudio, en rutas, viajes, festivales, entonces son un poco más ya que compañeros. Yo creo que del futuro de Stone me ilusiona que es incierto, porque siempre el estudio es muy convulso, pasan muchas cosas. Entonces, bueno, ahora sabemos que los próximos pasos son la mudanza del estudio al nuevo que se está construyendo, pero sabemos que eso no acaba ahí, que dentro de ese nuevo espacio vamos a tener muchas más herramientas, más espacio y más facilidad para seguir haciendo. Entonces, bueno, creo que 2026 va a ser un muy buen año.
Creo que Alan dijo uno que yo también lo tenía en mente, como unas oficinas de la NASA o algo así. Me imagino como sería muy guay que Stone pudiera hacer un proyecto así como muy espacial, como muy Guerra Fría, años 50. Me imagino eso. Que se prepare. Que Stone es mucho más de lo que ves en una foto o en un proyecto. O sea, tiene mucho. Es como un pequeño reality. Ya todo el mundo que conoce un poco el estudio y empieza a entrar en nuestras vidas, da igual cómo se lo cuentes. Tiene que vivirlo.